Ok, ok, Buenos días a todos. ¿qué tal? Muy buenos días desde Perú. Acá son las 10 de la mañana. Buenos días con todos los que estamos presentes. Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Rebasa y vamos a dar inicio a este evento que siempre lo realizamos de forma periódica juntamente con Camunda. Bueno, el evento en el cual nosotros estamos participando tiene de nombre Procesos Inteligentes con DMN y Camunda. Nosotros, un poco para entrar en contexto, nosotros somos una comunidad de usuarios en Perú, ¿no? Inicialmente, no, físicamente la comunidad es en Perú, pero hay participantes de otros países, de América Latina, de España, en donde se conectan para poder un poco conocer acerca de Camunda, porque Camunda inicialmente el idioma oficial es el inglés y alemán, ¿no? Entonces somos una de las comunidades en idioma español en donde nosotros estamos difundiendo todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos, de reglas de negocio, utilizando una plataforma open source como lo es Camunda, ¿no? Y un poco para difundir el conocimiento, las experiencias que nosotros tenemos con respecto a esta herramienta y cómo les puede ayudar a todos los participantes a utilizarlo en su centro laboral, en sus proyectos propios. Ok, un poco para el que les habla, bueno, ya les dije mi nombre, Juan Carlos Beltrán Rebasa, soy de Lima, Perú, y esto es lo que hago, ¿no? Me dedico a diseñar modelos, BPMN y DMN, me encanta, me gusta mucho. También hago automatización de procesos y reglas de negocio con Camunda. También estoy viendo actualmente lo que es analítica de procesos, lo que es process mining, que es un tema, una rama muy interesante. Y también, también genero dashboard, indicadores, ¿no? Para generar los reportes, para ver el tema. Estoy organizando, soy organizador del grupo de usuarios de Camunda en Perú, un programa en donde se le da un reconocimiento a todas las personas que difunden todo lo que es Camunda, los beneficios, las funcionalidades y comparten información y experiencia. Ok, entonces este es el programa, esta es la agenda del día de hoy, ¿no? El que les está hablando, está presentando el evento, luego le voy a dar pase a María Alcántara para que nos muestre un poco acerca del programa de gente con DMN y Camunda por Gerardo Manzano. Luego va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ahí sí nos gustaría que todos los participantes puedan comentar, ¿no? A través del, tienen habilitado el chat, pueden alzar la mano y puedan habilitar su micrófono para que puedan interactuar con los que están presentando los temas, ¿no? Luego tenemos una sesión importante también que estamos últimamente considerando en nuestros eventos, no solamente la parte técnica, sino también, oye, pero ¿qué casos de éxito nos pueden mostrar con Camunda? Bueno, tenemos un caso de él, es una empresa socia estratégica de Brasil, es una empresa socia estratégica de Camunda y tiene sus operaciones en América Latina y en Estados Unidos. Ellos nos van a hablar acerca de un análisis de crédito de clientes para una entidad financiera. Luego de eso, igual va a haber una sesión de preguntas y respuestas para que los participantes puedan interactuar. Y por último, hacemos el cierre del evento. Ok, entonces aquí un poco para romper un poco el hielo, les voy a pasar en el chat. A ver, por favor, si pueden ingresar a ese link y pueden responder esa pregunta, ¿de qué país te conectas? A ver, voy a proyectar por aquí, a ver quién, desde dónde nos, un poco para conocer, ¿no? A nuestros participantes, porque en los otros eventos hay gente que se conecta de Ecuador, de Chile, del mismo Perú, de Colombia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Austria, de Frankfurt, ¿no? Hay personas que se conectan de Madrid también, ¿no? Hemos tenido bastantes participantes de otras ciudades, ¿no? Como les estaba comentando, somos una de las, junto con México, una de las dos comunidades de Camunda en idioma español, ¿no? Por ejemplo, también hay comunidad en Brasil, ¿no? Por ejemplo, se están conectando desde Porto Alegre, desde Guayaquil, desde Brasil, ¿no? De Ecuador, Brasil, Austria, de Perú.
Entonces, hay bastante interés un poco de difundir lo que es esta plataforma open source y en idioma español, ¿no? Hay bastante información. Si ustedes pueden ingresar a la página de Camunda, camunda.com, hay bastante información, pero es en inglés. Hay poca información o pocos eventos en español, no somos uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motiva un poco a difundir lo que es Camunda en este idioma español para América Latina y parte de Europa, ¿no? En este caso, España. Inclusive se están conectando desde Bogotá, ¿no? Desde Colombia a Bogotá. También Bogotá es uno de los países en donde mayor participación tienen, ¿no? En los eventos que nosotros venimos haciendo. Ok, vamos a comenzar ya a ver un poco. Ustedes me pueden contactar por LinkedIn, ¿no? Ahí está la URL, bueno, me pueden ubicar Juan Carlos Beltrán Rebasa, o por YouTube, tengo un canal donde hablo solamente exclusivamente de Camunda en español. Ustedes lo van a ver parte técnica, automatización, modelo, modelamiento, integración de servicios, todo en español. El canal se llama BPM La Práctica, me pueden ubicar a ese correo, ahí está mi dirección de Telegram y me pueden ubicar con ese usuario en GitHub. Ok, entonces para no dilatar más el tiempo, ahí le voy a dar el pase a María Alcántara. María Alcántara es Community Manager de Camunda y ella es la que administra, la que supervisa, coordina todas las comunidades de Camunda en América Latina y en Europa y en Asia. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Desde aquí del Perú, 10 de la mañana, ya en Frankfurt son las 4 de la tarde, me parece. Hola María, ¿qué ¿Qué tal? tal? Te ¿Qué doy el tal? pase. Correcto, correcto, muchas gracias. Aquí son sí, las 4 de la tarde y bueno, feliz de estar por aquí. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, Juan Carlos, si me das, te voy a robar el control de la pantalla, básicamente. Sí, claro. Puedes compartir pantalla. Muy bien. Y bueno, la pregunta proverbial de estos tiempos, ¿pueden ver mi pantalla? Un thumbs up por ahí. Genial, nunca está de más. Muy bien, pues como adelantó Juan Carlos, mi nombre es María Alcántara, trabajo como Community Manager aquí en Camunda y un poco sobre mí, soy una nómada de la época moderna, por unas cosas y otras he ido cambiando de país, de trabajo, pero siempre muy cerca de diseñadores y de los ingenieros informáticos. Yo más de 10 años trabajando cerca de ellos, ya sea en I+D y ahora como Community Manager y la verdad es que me encanta poder ayudar a los ingenieros a tener una mejor experiencia, en este caso con Camunda. Los meetups, Juan Carlos, tú lo dijiste muy bien, los meetups son una manera de que los usuarios de diferentes partes del mundo tengan la oportunidad de juntarse, aprender juntos, intercambiar prácticas, mejores prácticas, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y casos de éxito en este caso también, ¿no? Como muy bien dijiste, es una comunidad mundial y es una de las cosas que a mí en lo personal más me emocionan. Siempre hay la posibilidad de conocer nuevas partes de nuestra comunidad a través de los organizadores locales, que en este caso, como tú, Juan Carlos, pero para que se hagan una idea, estamos en más de 40 ciudades, en 19 países y en cada uno de estos grupos la gente se reúne de manera más o menos continua para, pues eso, para aprender, para conocerse y estrechar lazos. Ahora les quiero contar un poco de otras iniciativas que hay ahora mismo en Camunda y a lo mejor hay alguien al que le interesa participar. Juan Carlos, tú participaste en esta prueba de usuario, no sé si te acuerdas, el mes pasado, me parece. Sí, claro, sí me Y acuerdo. la idea es que seguimos buscando el feedback de la comunidad. Es una de las cosas más importantes dentro de Camunda. Queremos escuchar qué es lo que necesita la comunidad para poder implementarlo. Entonces, estamos ahora mismo buscando a gente que esté o empezando su aventura con Camunda, esté descubriendo el mundo de BPM o no se dedique realmente a la parte del backend, no a implementar, sino simplemente a modelar.
Entonces, si hay alguien aquí que cubre estas características y está interesado en participar en una prueba de usuario para probar una de estas nuevas features, escríbanme y me encargaré de concertar una cita con la persona que dirige el equipo de producto y de diseño. Juan Carlos, no sé si quieras dar tú un poco tu opinión de cómo fue esa sesión, si te gustó, te divertiste. Sí, fue una bonita experiencia cuando me dijeron para hacer testing acerca de las nuevas features de Camunda. Fue muy interesante poder compartir mis conceptos y poder compartir con la gente de desarrollo y más que todo poder aportar, ¿no? La idea es poder aportar con el conocimiento que tenemos para que esta herramienta siga creciendo, siga beneficiando a personas que están comenzando con el tema de procesos. Y lo más importante es que Camunda es Fox, sino también en comunidades como estas, eventos, charlas, y te permiten interactuar. O sea, lo importante es que necesitamos tu feedback para poder crecer. Eso es lo Exacto, importante. exactamente. También tenemos una clínica BPMN. Esto es una iniciativa que están llevando a cabo algunos de nuestros developer advocates y es básicamente una especie de consulting que pueden hacer con estos compañeros. No importa que tengan un proceso que se vea muy enrevesado, que parezca un laberinto, tripas de gato. Es más, estamos interesados en ver eso y ayudarlos a mejorarlo, básicamente. Entonces, si alguien tiene por ahí algún proceso que le gustaría tener feedback, escríbanos a esta dirección y alguien se pondrá en contacto con ustedes. También tenemos, esto es en inglés, eso es una webinar interactivo que se hace cada dos meses. Y la idea es que básicamente es un micrófono abierto. Normalmente están Niall, bueno, siempre están Niall y Nele, que son los hosts del evento, y tienen invitados de parte de Camunda o de parte de la comunidad también. Ha habido veces que han tenido algún Camunda Champion o algún diseñador. Y la idea es abordar preguntas técnicas, básicamente. Entonces, es un buen lugar para hacerles preguntas y despejar dudas. Eso sí, es en inglés, es el único pero. También tenemos, si les interesa, una newsletter. Esa sale de manera mensual y hay un montón de información técnica. Tenemos también todas las contribuciones que hacen miembros de la comunidad en forma de blogs, de podcasts. Todo tratamos de amplificarlo y de darle crédito a toda la parte de la comunidad que contribuye. Y finalmente, quiero hablarles del Summit, que está planeado para finales de abril, es en un mes. El tiempo corre deprisa y es una conferencia gratuita para y por diseñadores. Es muy interactiva, como verán, los primeros 2 días es básicamente codificar. El primer día es un Code Studio. El segundo día es una sesión de on-conference y estamos todavía estamos recolectando temas, estamos buscando quien le interese liderar una de estas sesiones. Entonces, si hay alguien por ahí que le pique el gusanillo de presentar y dirigir, esta es una buena oportunidad. Y finalmente, el tercer día es cuando vamos a tener un montón de charlas por parte de expertos, tanto de Camunda como de la comunidad, que nos han presentado sus charlas, sus temas y tenemos una agenda muy, muy interesante. Así que yo si les recomiendo que se apunten, es muy, muy divertido y sobre todo hay un montón de cosas nuevas de las que se van a hablar ahí, muy al detalle técnico, que es lo que al final a los diseñadores les gusta mucho, entrar y ver todo lo que hay detrás de un modelo. Así que eso es lo que yo les quería contar. Cualquier pregunta que tengan respecto a la comunidad, dónde pueden encontrar recursos, pueden escribirme a mí, al correo de community también. Y si yo no sé la respuesta, no se preocupen, que es muy probable, pero yo buscaré la manera de que siempre haya alguien que les responda y despeje todas sus dudas. Así que
sin más, esto era lo que les quería contar y una vez más, muchas gracias Juan Carlos por permitirme estar aquí. Gracias, María. Siempre tu aporte es fundamental para el crecimiento, para el avance de los meetups, ¿no? Siempre tu aporte es muy importante. Bien, continuando con el programa, vamos a comenzar con la exposición Procesos Inteligentes con DMN y Camunda, Hola, ¿quién es a esta niña que cargo viene? de Hola, niña. acá mi estimado, a ver, ahí tenemos un micrófono abierto, por favor, si podemos cerrarlo. Ok, bueno, esta conferencia está a cargo de Gerardo Manzano. Gerardo, él es especialista en BPMN y en desarrollo de software, también trabajando con Camunda, y nos va a hablar acerca de su experiencia, un poco bases acerca de DMN. Y bueno, te damos la bienvenida. Hola Gerardo, estás en Viena, Austria, ya son las 4 de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Hola a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Sí, estoy en Viena. Un poco acerca de mí. Originalmente soy de México, pero al igual que María, la vida me ha llevado por distintos lugares y ahora me encuentro en Viena, en Austria. Es un país muy chiquito, aquí en el centro de Europa, abajito de Alemania, también se habla alemán aquí, un poquito diferente. Nosotros podemos relacionarlo porque obviamente en América Latina todos tenemos una manera diferente de hablar. Bueno, sobre mi persona, profesionalmente, para que también tengan una idea de qué esperar sobre mí. Yo trabajo para una compañía que es partner de Camunda. Generalmente trabajamos en la implementación de proyectos de automatización. Con esto, ustedes pueden imaginar que tengo contacto con diferentes casos de uso, diferentes personas, y lo que ha hecho es que en algún momento llego a identificar patrones de diseño o de desarrollo. Y entonces estos patrones de diseño de desarrollo en BPN y DMN, pues al final los reproduzco con otros clientes y funcionan muy bien. Otra de las actividades que tengo yo dentro de mi empresa es entrenar a otras personas. Generalmente lo hago en idioma inglés y ustedes lo van a notar durante la presentación, porque a veces hay palabras que en español ya no recuerdo tanto porque ya no las uso tanto como antes, pero eso no nos va a detener en entender todos estos temas que voy a tocar. Bueno, eso fue sobre mi persona y un poco acerca de mis actividades profesionales. Vamos pues a comenzar con la presentación. Una imagen dice más que 1000 palabras, así que esto me va a ayudar muchísimo. Primero tengo que decir aquí compartir pantalla. Y ustedes deben de ver ahora mi escritorio de Windows 11. Sí, se ve. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Y ahora deben de ver mi presentación. Perfecto. Ajá. Bien. Bueno, oficialmente la presentación se llama Reglas de Negocio con DMN. Y esto está muy enfocado con nuestra herramienta Camunda. Para los que no tienen todavía la oportunidad de conocer Camunda, en una oración, Camunda es un motor para la automatización de procesos. Este motor tiene diferentes interfaces con las cuales nosotros podemos implementar proyectos que incluyen tareas humanas o podemos extender el motor o hacer uso de la interfaz de desarrollo, que en inglés siempre le llamamos API,
hay un motor independiente de las reglas de negocio, que es lo que vamos a ver hoy. Y este motor está muy bien definido para proyectos, por ejemplo, en IoT, microservicios, RPA, so Robotic Process Automation, y inteligencia artificial. La idea de esta página es solo recordarnos acerca de las posibilidades. Ustedes pueden ya imaginar que toda esta información es bastante y se irá tocando en otros meetups. En mi caso me voy a enfocar hoy a las reglas de negocio. Tengo que agradecer a Juan Carlos nuevamente porque esta presentación estará disponible después. Ustedes la pueden volver a ver y escuchar todo lo que yo explico en español. Las diapositivas están en inglés. Lo hice así, fue una decisión consciente porque si ustedes usan Camunda de manera profesional en sus proyectos, pues se van a tener que enfrentar a que toda la documentación está en idioma inglés. Eso aplica no solo para nosotros, sino para cualquier cliente en cualquier lugar del mundo, incluso en los países de habla alemana, porque aquí viene un dato importante. Camunda fue creado en principio por una empresa de Alemania, pero ellos han decidido que el idioma sea inglés. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué existe DMN? ¿Qué es exactamente? Yo siempre empiezo así las presentaciones, doy un poco de contexto y después vamos a ver 3 ejemplos prácticos en código. 3 ejemplos que generalmente son preguntas que los clientes nos hacen o me hacen en este caso, y es como yo ofrezco soluciones a estos problemas. Estos 3 ejemplos ustedes también los van a tener disponibles porque ya están en mi repositorio. Obviamente al final, cuando lleguemos a ese punto, ustedes pueden ver mi repositorio y pueden copiar el código de ahí o usarlo como base para crear sus propias soluciones. Recordemos que desarrollar software es un poquito de arte, así que tal vez ustedes tienen una perspectiva distinta a la mía, pero necesitan una idea que funcione como base y de ahí parten ustedes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué queremos hablar sobre este tema? Bueno, hay un tema en las organizaciones que se llama la gestión de decisiones. El punto de partida es que ustedes en su trabajo o si son estudiantes, ustedes siempre pueden ver que hay decisiones que una organización toma. Estas decisiones a veces son muy fáciles de ver, es decir, son muy explícitas, y otras decisiones tal vez no son muy fáciles de ver porque son actividades operacionales que no están del lado visible de la organización, pero que de cualquier manera se ejecutan. Entonces, las decisiones o la gestión de decisiones en las organizaciones existe, sí o sí. Es algo que es parte de una organización como un ente vivo, principalmente. Cuando queremos definirlo de una manera más formal, podemos decir que la gestión de decisiones es el proceso de utilizar reglas para automatizar esta toma de decisiones. Aquí es importante que, al menos para esta presentación, hablemos el mismo lenguaje. Yo hablo sobre 2 aspectos importantes. La gestión de decisiones como un proceso que ocurre en una organización sin haberlo automatizado por ahora, y las reglas de negocio. Las reglas de negocio podemos verlas como las condiciones que existen dentro de una empresa para que una decisión se tome, es decir, son los parámetros de entrada.
dependiendo del país donde ustedes estén o dependiendo de la organización donde ustedes estén, es posible que esta terminología cambie. Lo importante es que tengamos un diccionario interno. Para esta presentación, como he dicho, gestión de decisiones como parte de una estructura de una organización sin automatizar y regla de negocios, condiciones que le ocurren a la empresa que hacen que una toma de decisiones ocurra de la manera en la que ocurre. Bueno, eso es lo que por ahora quería definir. Hasta ahí, todo muy bien. Cada uno de nosotros puede relacionar con eso. Hay ejemplos más concretos para relacionar o para ver claramente la gestión de decisiones. En la pantalla, lo que vemos ahora son ejemplos muy concretos de cuándo una organización tiene que tomar decisiones. Hay más ejemplos. Por el momento solo tengo 8 ejemplos, pero hay más. Tal vez uno de los más comunes es el ejemplo número 3, que podemos ver ahí, que es fraude. Esto es muy común, ustedes ya lo pueden imaginar en los bancos. Y digo este ejemplo porque todos tenemos tal vez una cuenta bancaria y podemos relacionar con este tema. Entonces, un banco tiene que tomar decisiones acerca de sus clientes cuando detecta que un cliente está haciendo una operación que no es común. Bueno, el banco obviamente, para no hacer una decisión arbitraria, tiene que de alguna manera documentar en qué ocasiones y qué se debe de seguir para tomar una decisión con respecto a un fraude. Entonces, antes ya definimos qué es la toma de decisiones, qué es la gestión de decisiones, y ahora estamos viendo un ejemplo más concreto donde ya estoy empezando a hablar sobre lo que una organización tiene que hacer. O sea, está definido dentro de una organización no arbitrariamente, sino que tiene una estructura. Importante nuevamente es que esta estructura a veces es muy clara de ver y a veces no es tan clara de ver. Hasta el momento no hemos visto nada de DMN, pero estoy preparando nuestro campo para que pronto lleguemos a DMN. Ok. Vamos a definir ahora formalmente esto sobre que una organización toma decisiones en base a estructuras muy bien definidas dentro de la organización, o alguien afuera de la organización las define y la organización obviamente las tiene que llevar a cabo. Voy a repetir. Una regla de negocio es una condición que se debe satisfacer cuando se realiza una actividad de negocio. Es decir, se crea una decisión y tenemos un resultado. Estas reglas de negocio generalmente vienen en forma de documentos que tenemos, por ejemplo, requisitos para un programa de software. Eso cuando estoy hablando sobre un proyecto tal vez muy pequeño, donde no tengo contacto con realmente documentos muy oficiales, pero yo sé que este programa tiene que correr de cierta manera. Eso podría ser, por ejemplo, un documento para los requisitos de un programa de software. Hay otros ejemplos como regulaciones nacionales, regulaciones locales. Por ejemplo, cuando yo todavía vivía en México, hace un par de años, el país empezó a implementar un proyecto que se llama factura electrónica. Entonces, todos los negocios tenían que facturar electrónicamente. Y esto viene obviamente desde una regulación nacional y estatal. También hay políticas que pueden ser políticas de una empresa o políticas de un conglomerado, porque eso también ocurre comúnmente, que tenemos una empresa matriz o una empresa madre que
crea políticas para todas las empresas hijas o las empresas hermanas que existen por ahí y que, por ejemplo, cubren temas como cómo tratar los datos personales, que también tiene que ver a veces con la regulación, pero ellos quieren hacer un addendum, es decir, agregar cosas más, etcétera, etcétera. O puede venir en forma de mi experiencia personal como experto sobre un tema. Entonces, hasta ahora hemos visto que decisiones hay siempre, a veces las vemos, a veces no las vemos. Doy por hecho que estamos aquí porque tenemos necesidad de saber cómo implemento una tabla de DMN cuando yo ya sé qué decisiones debo tomar. Bueno, vamos a continuar porque aquí mi tiempo es limitado. Las decisiones sin estándar en una oración son muy caóticas. Generalmente tenemos que hacer prueba y error para implementarlas en un proyecto de software. Tal vez podemos vivir con eso, pero cuando no hay un estándar, otra cosa que ocurre mucho es que no están documentadas dentro de la organización y por lo tanto, si hay una única persona que las conoce y esta persona se va de vacaciones, por ejemplo, a las Malvinas, Cancún, no sé, a Sudáfrica, a cualquier otro lugar, entonces no podemos acceder a estas reglas porque esa persona está ausente. Y hay muchos otros ejemplos en esta dirección cuando las decisiones no están estandarizadas o cuando el mecanismo no está estandarizado. Entonces, eso también nosotros ya lo podemos imaginar. Y dado todos estos hechos que he explicado, ahora podemos definir qué es DMN. Entonces, con estos hechos en la mano, vamos a definir qué es DMN. Primero, DMN es una abreviatura para el inglés Decision Model and Notation. Tiene 4 características muy importantes. Podemos crear DMN a partir de modelos, es decir, de modelos como las regulaciones, como políticas, etcétera, etcétera. Estos modelos que tienen una lógica se definen de una manera visual y eso lo hace más fácil porque nosotros como humanos, como personas, podemos ver cosas visuales e imaginarlas, hacerlas nuestras de una manera más fácil. El tercer punto es que no fue hecho por una sola empresa, sino que fue hecho por un conglomerado y que ahora es un estándar abierto que está regulado por la OMG, el Object Management Group. Y probablemente muchos de ustedes conocen el OMG porque tal vez han tenido contacto con UML y cosas así. Entonces, es la misma organización. Y la parte más importante es que DMN es ejecutable. Entonces, yo puedo definir reglas de negocio que al final las puedo llevar a un programa de software que tiene, que lo voy a ejecutar. Ahora, vamos a regresar un poco a esta parte del modelo. El modelo está compuesto, ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, por un rectángulo. El rectángulo es básicamente la tabla de decisiones. Y esta tabla de decisiones tiene entradas. Ustedes lo pueden ver con también estos rectángulos, pero que tienen las puntas redondeadas donde dice input, es decir, son entradas. Y del lado izquierdo tenemos un par de figuras un poco extrañas que dicen Company Policies and Business Knowledge. Esas figuras son solo para documentar que la tabla de decisiones o que esta tabla de decisiones viene por una regulación nacional o por una política, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver pronto. Ok, entonces ahora ya tenemos DMN como definición. Un poco de contexto histórico es que DMN
hasta ahora está en la versión 1.4, que fue liberada este año, a principios de este año, 2022. Pero la notación en sí es joven, existe a partir desde 2015. Y obviamente cada nueva versión contiene, de hecho, nuevas características, o tal vez han cambiado algo que no funcionaba anteriormente, cosas así. Esto al final del día no es tan importante, pero nos da objetivamente una perspectiva, porque imaginen, desde 2015 ya ha habido 4 versiones menores más. Entonces, eso significa que a la gente le interesa, se trabaja en ello y obviamente se crean estas nuevas versiones. Bueno, pues estoy llegando casi al punto final de la teoría y vamos a ver un poco más de práctica, pero en mi práctica o en mis ejemplos van a ver este dibujo, bueno, este diagrama, y antes de continuar, pues solo quiero darles información para que lo entiendan más. Este diagrama es un diagrama bueno, en inglés se llama Decision Requirements Diagram. Lo que hace al final del día es que representa la estructura de una decisión y organiza la lógica de la decisión. En nuestro ejemplo tenemos solo una tabla de decisión, y esta tabla de decisión tiene solamente un dato de entrada, donde dice input data. Estos diagramas pueden crecer porque nosotros podemos concatenar tablas de decisiones con otras tablas de decisiones. Es decir, podemos hacer un árbol de decisiones donde una decisión alimenta a otra decisión y esta otra decisión alimenta a una tercera decisión, etcétera, etcétera. Eso puede ocurrir. Bueno, este diagrama se llama DRD y vamos a volver a él después en mis ejemplos prácticos. Así que por ahora no es tan importante que mantengan los detalles en memoria, solo que sepan que existe. Ahora sí, vamos a ver una tabla de decisiones aquí. Imaginen que yo los invito a todos ustedes a una cena en línea. Yo estoy en Viena, Austria, y aquí es primavera. Para la mayoría de ustedes que están en Sudamérica, no es la misma temporada. Eso lo sabemos geográficamente. Entonces, cuando yo los invite en línea, les voy a solicitar que me digan en qué temporada del año se encuentran ustedes, y dependiendo de esta temporada del año, yo les voy a ofrecer un platillo muy específico. Por ejemplo, para las personas a las que yo invite donde la temporada del año sea otoño, les voy a dar costillas, spare ribs. A las personas donde la temporada del año sea invierno, bueno, que ya estamos saliendo aquí en Europa, de hecho ya estamos en primavera, les voy a dar bistec o da bistec, o como se llame en su país, en su manera de hablar español. Si es primavera, les vamos a dar también un steak, que básicamente se traduce como steak en español. Por eso lo hice en inglés, para que nosotros no tengamos que estar entre aquí y acá de la manera en la que hablamos. Y si es verano, pues obviamente vamos a ir por una opción muy saludable, que es una ensalada y también un bistec. Entonces, esta tabla de decisiones, como ustedes lo pueden ver, la saqué así bueno, no básicamente de la nada. Yo tenía un caso de uso que es invitarlos a ustedes, y dependiendo de su temporada de año, yo les doy un plato muy específico. Ahora, esto lo tengo que organizar de una manera muy específica en una tabla, porque obviamente la tabla, al ser ejecutada dentro de un programa, necesita una estructura. La tabla tiene siempre un nombre. Aquí se llama dish, ustedes lo pueden ver.
siempre hay un parámetro de entrada, ustedes lo pueden ver donde dice Input Expression, que fue la temporada del año donde ustedes están, y de la misma manera hay un parámetro de salida que es donde dice Dish. Como la tabla está en inglés, ustedes siempre lo pueden leer de esta manera. Cuando la temporada del año sea otoño, entonces el resultado es un platillo de spare ribs. Bueno, hice la traducción al español, pero funciona, es el mismo mecanismo, es básicamente un algoritmo. ¿Qué más tiene una tabla de decisiones? Una tabla de decisiones tiene todas las posibles decisiones que yo puedo encontrar. En esta situación, mi caso de uso fue la temporada del año. Eso hace que mis opciones estén restringidas a únicamente 4, porque solo tengo 4 temporadas del año: primavera, verano, otoño, invierno. Pero en su caso de uso puede cambiar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es solo con ejemplos cortos, dando una estructura de cómo podemos pensar acerca de las tablas de decisiones. Este ejemplo es muy pequeño, pero va a ir creciendo. Ya nos vamos acercando ahora sí a la parte práctica. Hasta ahora no he hecho nada práctico, nada técnico. Solo estoy hablando como un business analyst, como una persona que solo hace gestión y administración. Hay un punto muy importante en las tablas de decisiones, que es la política de la decisión. En inglés se llama HIT policy. Y básicamente, esta política de decisión nos dice cómo debemos evaluar a la tabla. Voy a ser más concreto en la siguiente, aquí en la siguiente diapositiva. Una política de decisión, o las políticas de decisión se dividen en 2 grandes grupos: únicas o single y múltiples. Las políticas que son, vamos a decir, singulares, es una traducción más apropiada, son 4. Única, bueno, los voy a leer en inglés. Unique, any, priority, and first. Esto básicamente le está diciendo a la tabla cómo evaluar las reglas que hay dentro de la tabla. Cuando yo elijo una política unique, le estoy diciendo a la tabla que solo una decisión debe de ser devuelta. Con esto, ustedes pueden imaginar que mi tabla es exclusiva. O sea, todas las opciones que tengo dentro de la tabla son exclusivas. No puedo devolver más de una salida en este caso. Si, por ejemplo, utilizo en mi tabla de decisiones la política any, es posible que dentro de mi tabla muchas decisiones la misma decisión sea tomada, pero que hay una condición: que todas estas decisiones deben tener el mismo parámetro de salida, es decir, me deben devolver lo mismo. Con priority, lo único que le estoy diciendo a la tabla es: te voy a dar 20 decisiones. Tal vez de estas 20, 5 son overlap, o sea, se encuentran, pero como estás en priority, te voy a decir que la decisión, no sé, la que está en la posición 20, tiene una prioridad más alta que las otras, y entonces esta es la que me vas a devolver. O
puedo hacer lo mismo con la política first, que básicamente es el orden de mis decisiones en la tabla. Bueno, esto es hasta el momento no tan complicado de entender, pero mi experiencia me dice que esto no se recuerda tan fácilmente. Necesitamos pues, un caso de uso donde podamos ver todas estas diferencias. Entonces, el comentario aquí es nuevamente. No tenemos que recordar en este momento todas las políticas para la tabla. Solo tenemos que recordar que existen diferentes políticas y que cuando yo llegue a mi caso de uso, tengo que explorar la política que se ajuste a mi realidad. Ese es el mensaje principal sobre esta diapositiva. Y ahora vamos a los ejemplos, porque con los ejemplos podemos aprender un poco más y después ustedes los pueden ver en mi repositorio. Solo para controlar el tiempo, Juan Carlos, ¿cuántos minutos me quedan? ¿15 o 10? ¿O María? ¿Alguien me puede indicar cuánto tiempo me queda? Juan Carlos, ¿estás por ahí? Porque en realidad él es el Hola, hola. que... Sí, sí. acá estás. Sí, claro. Pregunté, ¿cuánto tiempo me queda solo para controlar el tiempo? Unos 10 minutos. Perfecto. Tenemos 10 minutos. Perfecto. Ok. Entonces vamos a hacer esto rápidamente. Entonces, en mi ejemplo, ustedes van a ver estas diapositivas posteriormente en la grabación, en el vídeo. Lo que estoy haciendo aquí es estoy estructurando mi pensamiento o cómo estoy pensando. Todo comienza a partir de una pregunta. La podemos ver aquí. Las reglas yo las he hecho en base a la temporada del año, pero como hemos visto antes, ustedes las pueden hacer en base a políticas nacionales o a políticas de la empresa o a regulaciones que tienen un alcance mayor, etcétera, etcétera. Y eso nos va a definir una respuesta. Entonces podemos estructurar nuestro pensamiento de esta manera para ir pensando en tablas de decisiones. Entonces, eso me lleva a que yo puedo crear ya una tabla con un parámetro de entrada y la decisión. Y la decisión no es más que lo que vimos anteriormente, esto. Ahora estoy compartiendo, un segundo, es que aquí estos controles de Zoom no me impiden. Ahora, entonces aquí tengo ya mi tabla en mi Camunda Modeler. Por cierto, hay videos donde nosotros podemos ver cómo se usa el Camunda Modeler. Por ahora voy a saltarme esa parte. Quiero realmente enfocarme a cómo estructurar el pensamiento. Entonces tenemos, como ya hemos visto, este resultado, una tabla de decisiones, así muy fácil. Va a crecer, esto va a crecer. Si crece, ¿cómo debemos de pensar? Un aspecto muy importante de la tabla de decisiones es que si ustedes hacen que una tabla tenga más parámetros de entrada, todos los parámetros de entrada se evalúan con la lógica I. ¿Dónde están aquí mis controles? Un segundo. Nuevamente aquí. Entonces, en mi ejemplo, cuando yo los quería invitar a mi cena, pues solo pensé en la temporada del año. Pero ahora quiero, en mi ejemplo, pensar si ustedes son vegetarianos, si no comen carne, o tal vez incluso si son veganos. Entonces, aquí tengo dos parámetros de entrada. Una regla dentro de las tablas es que si tienes más de dos parámetros, todos estos parámetros siempre se van a evaluar con la lógica I. Por eso aquí en inglés podemos ver que dice AND. Eso de alguna manera lo hace más fácil para todos nosotros.
Lo único que tendríamos que hacer es ajustar cómo lucen las reglas. Perfecto. Como en 40 minutos, obviamente no vamos a ser expertos de DMN. En la presentación lo que yo les quiero ofrecer son aspectos muy concretos y de los casos, de los ejemplos que hemos visto antes, ahora los vemos nuevamente, pero tienen una nueva parte abajo. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué podrías esperar de salida o qué parámetro podrías esperar o qué respuesta podrías esperar? Generalmente nosotros también la podemos hacer muy estructurada y en el caso del fraude, lo que podemos decir es que un fraude es o no es un fraude específicamente. Y lo mismo para la validación, para aprobar algo, para el riesgo. Entonces, estos ejemplos que vemos aquí ahora, ustedes los pueden tomar posteriormente para ir pensando cuál sería lo que la tabla de decisiones les responde. Ok, ahora llegamos a los ejemplos prácticos. Vamos a los ejemplos prácticos. Estos ejemplos van a tener ustedes acceso, así que solo voy a explicarlos no tan rápidamente. En 8 minutos podemos explicar bastante. Ok, he creado una tabla hasta ahora con mi Camunda Modeler y lo que quiero hacer ahora es básicamente ejecutarla. Como nosotros hablamos este tema relacionado con Camunda, entonces quiero ejecutarla en Camunda, en este motor. Camunda Modeler tiene la opción de hacer el deployment, o en algunos países de habla hispana se dice el despliegue de esta tabla de decisiones en este motor. Aquí ustedes pueden ver que yo ya le estoy dando un nombre y le estoy diciendo dónde está mi motor. O sea, hasta aquí a este punto, la persona que hace los análisis del negocio termina sus tareas y entonces le pasa la estafeta al equipo técnico. Entonces yo, Gerardo, ahora me voy a poner mi sombrero de developer, de desarrollador de software, y entonces yo digo, ok, el equipo ahora tiene que desplegar o hacer deployment de esta tabla de decisiones. Aquí hago un deploy. Mi Camunda Modeler me dice, lo has hecho con éxito. Vamos ahora a aquí. El motor tiene un par de aplicaciones web a las que yo puedo accesar. Donde yo hice este deployment o este despliegue fue aquí precisamente. En este motor que ya lo tengo preparado. Hasta ahora no he hecho nada súper técnico. Y ahora lo que yo quiero hacer es ejecutar esta tabla de decisiones. Para eso voy a esta aplicación Task List y aquí tengo que decir ejecutar Start Process. Pero aquí está el punto. Necesito un proceso para poder ejecutar mi tabla de decisiones. ¿Por qué? Porque la notación DMN es complementaria a BPMN. Ese es otro punto que espero que se lleven hoy. Les voy a mostrar más adelante cómo puedo ejecutar una tabla sola, pero por ahora vamos a pensar, DMN es complementario a BPMN, entonces necesito también un proceso en BPMN. Por suerte, y como en los shows de cocina, ya he creado aquí un proceso en BPMN que es muy fácil, incluso si no conocemos BPMN, todos lo podemos leer. Tengo dos actividades, una donde le solicito al usuario ingresar datos de entrada y después hago la evaluación automática de mi tabla de decisiones. Y aquí quiero hacer lo mismo.
Entonces, le quiero decir a mi tabla de decisiones, por favor, haz un despliegue en este motor. Aquí dice Deployments Succeeded. Entonces, tuvimos éxito. Entonces, ahora voy a hacer un refresh de mi aplicación web. Y voy aquí a Start Process. Y si no me equivoco, yo llamé a este proceso proceso simple con una tabla. Entonces aquí vamos a decir test meetup, start. Y entonces me ha dicho tu proceso ha sido inicializado. Nuevamente le doy clic aquí a refresh. Y ahora puedo ver que tengo una tarea que dice, ok, dame los datos que necesito. Antes de darle los datos, quiero mostrarles a ustedes en otra pantalla lo que veo en Cockpit. Cockpit es otra aplicación web que es generalmente para operadores de Camunda. Aquí puedo ver que tengo este proceso y aquí puedo ver dónde estoy actualmente aquí. La tabla de decisiones que yo quiero ejecutar es básicamente la tabla que vimos en el ejemplo anterior. Entonces, sin más preámbulo, vamos a decir aquí claim. Como este es un ejemplo muy sencillo, no es tan elaborado. Aquí básicamente únicamente tengo que decirle al proceso que la temporada del año, en inglés, es de tipo string. Y aquí le vamos a decir winter. Es invierno. Le voy a dar complete. Y voy a regresar a esta otra aplicación que se llama Cockpit. Y ahora voy a ver qué fue lo que pasó. Ok, el proceso terminó y la tabla de decisiones se ejecutó. Aquí yo lo puedo ver porque tiene esta burbuja en gris, que es como un marcador. ¿Dónde puedo ver exactamente que se ejecutó esto en Camunda? En la parte superior hay una sección que dice decisiones, decisions. Yo puedo dar clic aquí y aquí puedo ver todas las tablas de decisiones que están dentro del motor. Vamos a darle clic aquí a Dish. Y aquí en Dish, la aplicación web me muestra que hubo una ejecución real a esta hora. Y si yo le doy clic a este link, aquí me muestra lo que hizo. La tabla recibió como parámetro de entrada invierno y la salida fue roast beef. Este es un ejemplo muy, muy sencillo. Me quedan todavía 2 minutos y voy a solicitar 1 minuto extra, entonces me quedan 3 minutos para mostrarles lo siguiente. Este es un ejemplo muy sencillo. Generalmente en un proyecto que tiene que estar en producción no tenemos esto. Entonces les voy a mostrar 3 ejemplos rápidamente, muy, muy, muy fáciles. Como contexto todavía tengo mi sombrero de desarrollador web. Y estos ejemplos los van a ver en mi repositorio. Les voy a mostrar ahora aquí en Cockpit. Esto lo voy a cerrar. Un segundo. Ok. Vamos a un ejemplo más real. De hecho, este ejemplo es el que me gustaría mostrarles. Los demás los pueden ver porque con este van a entender los otros. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Lo que ocurre en la vida real es que obviamente no le estoy dando parámetros de entrada a mi tabla DMN a través de TaskList. Lo que hacemos en un proyecto más profesional es que utilizando tecnologías como REST API y JSON, yo alimento una tabla de decisiones. Aquí, en mi proceso VPN, ustedes pueden ver que
yo tengo un elemento que se llama interfaz gráfica de usuario. Esta interfaz gráfica de usuario se está comunicando con Camunda a través de REST API. So, le está pasando lo que en inglés se conoce como payload. Es decir, le está pasando aquí en JSON una lista de invitados y cada invitado tiene sus propios parámetros. Y después, obviamente, el motor tiene que entender este payload, procesarlo y decirle a la tabla de decisiones, por favor, muéstrame todo lo que los invitados quieren. Este es el contexto. Sigo con mi sombrero de desarrollador web. Les quiero mostrar ahora, cuando voy aquí, este proyecto está ejecutándose localmente. Un typo. Siempre ocurre en demostraciones en línea en vivo. No conozco a nadie que lo haga perfecto. Siempre pasa algo. Entonces ahora yo voy a simular a través, esto es para las personas más técnicas, yo voy a simular a través de este programa que se llama Postman, que yo tengo una aplicación web que le está enviando un payload con JSON dentro a mi motor. Aquí ya lo tengo todo preparado, como en un buen show de cocina. Entonces, esto no lo hice yo arbitrariamente. Está también documentado en Camunda, pero yo ya les estoy dando ahora esto más digerido. Pero en mi ejemplo en GitHub, en la documentación, pueden ver de dónde viene todo esto. Entonces, aquí solo simulo que yo estoy enviando este payload. En la parte de abajo ustedes pueden ver que el motor ya respondió. Y si voy aquí nuevamente a mi cockpit y doy clic en refresh, nuevamente voy aquí a ver el proceso donde se está ejecutando hasta el momento. Y aquí puedo ver que me dice, hay una actividad humana que se llama show dish list, que me va a mostrar el resultado. Vamos a ver, entonces vamos aquí. Aquí digo claim. Y aquí básicamente digo, muéstrame todas las variables. Como he dicho, esto no está tan elaborado, porque esto obviamente necesitaría crear otra interfaz de usuario donde esto se pueda mostrar. Aquí lo único que les demuestro es que Camunda tiene toda la información aquí. Lo que nos incumbe a nosotros para este tema específico es que el proceso en sí tiene aquí mi resultado. Para una persona voy a darle roasted duck y para otra barbecue. ¿Cómo puedo ver nuevamente que las decisiones se ejecutaron correctamente? Nuevamente voy a decisiones. Aquí conozco esta tabla. Y en la hora puedo ver que estas dos corresponden a nuestra prueba. Voy a abrir uno y voy a abrir otro. Y aquí puedo ver que aquí la decisión tuvo como entrada verano y falso para la opción vegetariana, entonces barbecue. Y en la otra fue invierno y falso para la opción vegetariana, y entonces aquí tengo roasted duck. Ok, estoy un poquito ya sobre el tiempo, entonces voy a regresar rápidamente nada más aquí a esta parte de la presentación para darles ahora básicamente lo último. Como no quiero comerme el tiempo de los demás y quiero pasar a las preguntas, tengo otros ejemplos que están realmente en inglés explicados por qué los hacemos así. Son casos muy comunes
Y ustedes los pueden ver en estas dos ligas. Ese es mi repositorio personal. Ahí pueden verlo. Todo está documentado. La única desventaja es que está en inglés, pero como he dicho antes, lo hice así a propósito porque ese es el idioma que utilizamos en Camunda. Y otros recursos que tal vez ustedes quieran explorar son las documentaciones oficiales que están aquí en la parte de abajo, que eso también me gustaría que en algún momento lo pudieran visitar y les va a dar más información. Muy bien, ok. Entonces en 40 minutos y muy compacto intenté darles una perspectiva de cómo funciona todo esto desde la teoría hasta el momento donde yo fui un desarrollador de software y llevé esto a la ejecución. Gracias. Gracias, Gerardo, por tu participación, siempre muy explícito tus comentarios y basados sobre todo en la teoría y en la práctica, ¿no? Hay varias cosas que ver en DMN, pero bueno, el tiempo, digamos, es limitado, ¿no? Pero bueno, ya nos has dado el alcance, ahí por favor nos están pidiendo si puedes compartir los links por el chat para que las personas puedan ver los proyectos que tienes en GitHub, ¿no? Sí, nos gustaría, los participantes que estamos aquí, si tienen alguna consulta, Gerardo, alguna pregunta acerca de lo que ha comentado, de su experiencia que tiene, ahí pueden participar, ¿no? A través del chat o abriendo el micrófono. Sí, yo tengo una consulta, buen día. Por favor, Gerardo, ¿nos puedes indicar cuál sería la diferencia así básica entre el DMN y un BRMS tradicional? Basado en mi experiencia, yo diría que voy a hablar sobre el enfoque de Camunda. Basado en mi experiencia con Camunda, la diferencia es que DMN con Camunda está muy enfocado en los desarrolladores de software. Pero esto se tiene que tomar con pinzas. DMN como tal está desarrollado para usuarios de negocios. Pero Camunda, siendo una empresa de desarrolladores, crea muchas de sus herramientas pensando en desarrolladores. Este es un tema que a veces crea un poco de conflicto, aquí un jaloneo, porque yo soy de la opinión que DMN debe ser utilizado solo por usuarios de negocios. A mí no me gusta incluir tanta parte técnica, otras personas sí, pero nadie puede decir es correcto o incorrecto, solo es una percepción de gusto. Un sistema tradicional, también desde mi experiencia, está más enfocado a un usuario de negocios. Eso podríamos comentar como respuesta, pero mi respuesta, puedes imaginar, es un poco subjetiva porque soy un desarrollador. Ok, ¿alguien más tiene alguna consulta para Gerardo? Sí, por favor, puede compartir los links de los fuentes para poder revisarlos con más Y detenimiento. absolutamente. Sí, y Exactamente. empaparse un poco más del tema. Absolutamente. Lo hago ahora mismo. Gracias. Ok, continuando con el programa del evento, a continuación voy a darle pase a Jairo Silva. Jairo Silva es el director técnico de NT Consul. NT Consul es un socio estratégico de Camunda en América Latina y en Estados Unidos. Él nos va a compartir un caso de éxito
acerca de DMN, la evaluación de crédito para los clientes, ya en temas, en casos reales, ¿no? En ambientes productivos, y para tener un poco más de contexto, ¿no? Un poco ampliar lo que estaba comentando Gerardo, ahí nos va a explicar Jairo y el equipo de Nete Consul. Hola Jairo, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí en Perú son las 11:10, allá en Brasil son la 1:10, ¿no? Hola Sí, Jairo. hola, buenas tardes para nosotros acá, Juan, y muchas gracias por su espacio acá en este evento. Muy buen evento, como siempre. Eh, Mis congratulaciones a Gerardo, es muy didáctico en sus explanaciones. Gracias, señores. Bien, déjame pasar acá la diapositiva. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, Jairo. Muy bien. Bueno, señores, en primer lugar, un gusto a todos. Yo soy Jairo Silva, soy director técnico de la empresa NT Consult de Brasil. Soy especialista en arquitectura de sistemas y gestión estratégica. Yo tengo contacto con BPM hace 14 años, más o menos. Estoy en esta empresa más o menos 16 años. Trabajo también con un colega que es Joan Vinicius, es analista de sistemas y procesos en NT Consult, está acá conmigo hoy para hacer esta explanación, esta demostración para ustedes. Bien, señores, solo un poco más de la empresa donde trabajo para que tengan una idea. Nosotros de NT Consult somos especialistas en transformación digital, hiperautomatización y desarrollo de sistemas. Estamos al mercado más o menos los 19 años. Es una empresa global, estamos actuando muy fuerte en Brasil, Estados Unidos y Uruguay con presencia física. Sí, tenemos nuestras oficinas en Brasil, Estados Unidos y Uruguay, pero actuamos en toda la América Latina y también América del Norte, como Canadá y Estados Unidos. Muy fuerte con Camunda. Somos una empresa excelente en atraer, desarrollar y retener talentos de TI y ofrecemos una atención diferenciada a nuestros clientes con servicios premium. ¿Sí? Hoy tenemos muchos clientes y por esto vamos a hablar de un caso de éxito en la área financiera. ¿Sí? Nuestra empresa en todos estos años tuve varios sectores de actuación, pero al pasar del tiempo, tuvimos muchas experiencias con bancos, con fintechs, con financieras. Entonces, acá en Brasil tenemos varios bancos y fintechs que son clientes nuestras y que utilizan Camunda. Tenemos en América Latina también algunos casos en Perú, en Uruguay, en Paraguay, de bancos y financieras que actúan con nosotros. Y también en Estados Unidos y Canadá, varios casos de bancos y empresas del ramo financiero que actúan con nosotros y actúan con Camunda, ¿sí? Entonces, por esto vimos como una ventaja presentar para ustedes un caso de éxito de utilización de decisiones con Camunda y también hablando de una institución, de un banco o de una empresa financiera, ¿sí? Bien, señores, en mi empresa trabajamos con muchas tecnologías. Trabajamos con Camunda principalmente como nuestra línea para automatización de procesos, pero nuestro enfoque es en desarrollo de software de todos los tipos. Entonces, tenemos una stack tecnológica de actuación bastante amplia, con varias tecnologías que utilizamos en conjunto con Camunda para tener una solución para nuestros clientes. Y tenemos una especial aproximación con Camunda, sí. NT Consult há más de 14 años trabaja con BPM, pero há más de 4 años se convirtió en un socio estratégico de Camunda para implementación de procesos en empresas. Y actualmente es una empresa nivel Platinum de Camunda a nivel global. Tenemos una fuerte presencia en Estados Unidos, como hablé para ustedes, y muchos clientes que utilizan esta tecnología. Y felizmente estamos muy contentos. Anteayer hubo un evento de Camunda llamado Camunda Connect 2022. En este evento nosotros estuvimos en los Award Winners, o sea, tuvimos un reconocimiento de Camunda como el Partner of the Year
regional para Américas, como un mejor partner, ¿sí? De Camunda para América Latina y Estados Unidos. Estamos muy contentos en compartir esto con ustedes. Y bueno, las especialidades de la empresa que actúo son desarrollo de software, servicios de transformación digital y, obviamente, hiperautomatización, donde hablamos con Camunda. Pero en que somos muy expertos cuando se habla de bancos, financieras y fintechs, es utilizar Camunda en un contexto bastante específico, que es el siguiente. Muchos de estos negocios hoy en día tienen un desafío por la frente, ¿sí? Ellos tienen sus clientes y tienen su negocio y necesitan prestar los servicios para sus clientes, pero los clientes pueden acceder a estos servicios y productos de la institución o del negocio por varios canales diferentes, ¿sí? Pueden acceder por un móvil, pueden acceder por una computadora, un cajero electrónico, un canal de banca telefónica o en persona. En muchos casos, para bancos e instituciones financieras, la forma de solucionar esto es tener aplicaciones distintas, específicas para cada uno de estos canales de atención. Y esto hace con que muchas veces el proceso que va a estar por detrás no sea un proceso único. Muchas veces cada sistema tiene su proceso por detrás y es difícil concatenar todo, que es el tema que hablamos como omnicanalidad, ¿sí? O sea, no importa dónde yo adentro, para un producto o un servicio debería tener un único flujo, un único proceso. Si el cliente necesita empezar el proceso por una banca móvil y después, por algún motivo, necesita continuar esto en la computadora o se necesita ir en persona para resolver alguna cosa, debería tener el mismo flujo, continuar de donde habría parado y no perder ninguna información, ¿sí? Este es el mundo ideal, pero que vemos en la práctica, en la mayoría de las instituciones que atendemos, es que hay muchas diferencias y todas buscan una forma de tener un flujo único por detrás. Bien, hay un otro factor que torna esto un poco más complejo, que es el factor que el flujo que se está trabajando no es lineal o simple. Muchas veces involucra varios sistemas, varias personas, varias tecnologías diferentes. O sea, un proceso empieza con una persona con una solicitud, por ejemplo, por una app, que destina una mensaje para una persona que hace un atendimiento, pero también es necesario enviar documentos, es necesario que otros sistemas estén actualizados, por ejemplo, un CRM. Hay muchas veces que esto debe estar sincronizado con un sistema heredado, muchas veces en plataformas que están obsoletas como un mainframe o algo así. Entonces, el ambiente es muy complejo y una simple herramienta que hace workflow no es suficiente, ¿sí? Porque va a automatizar flujos, pero no va a hacer las integraciones y concatenar todo. Nosotros tenemos una forma de ver esto muy específica que utilizamos en las instituciones que actuamos, que es trabajar con una orquestación de los flujos de los productos y servicios utilizando Camunda, BPMS acá, pero no só para automatizar las tareas que son hechas por personas, pero también para orquestar todas las APIs y la comunicación entre todos los sistemas que necesitan estar involucrados en un flujo para tener un proceso punta a punta, desde el inicio de la solicitud del cliente, pasando por todos los diferentes sistemas y tecnologías, hasta llegar al final y tener un resultado para ello. El flujo es todo mapeado en BPMS y con las capacidades que tiene Camunda, por ejemplo, con API REST y también con integraciones directas con Java, nosotros hacemos las comunicaciones con todos los sistemas utilizando notificaciones, mensajes, RPA, OCR, microservicios, conectores, todas las tecnologías posibles para conectar todo y tener un único proceso que va a llevar al cliente a su resultado esperado, ¿sí? Esto es una cosa que hacemos mucho con los bancos y las instituciones financieras en que actuamos y que son varias, tanto en Brasil cuanto fuera de Brasil, América Latina y Estados Unidos también. Al final, nosotros muchas veces tenemos una arquitectura bastante compleja, pero que tiene más o menos esta visión, ¿sí?
procuramos separar las capas de la solución y tener las capas de frontend muy bien separadas del backend. Y entre las dos cosas tenemos una gestión de APIs. Después de pasar por las APIs, en general utilizamos el BPMS, pero no solo pensando en flujos, y sí pensando en esto BPMS como un Enterprise Service Bus, o sea, es el bus que concatena todo lo que va a ocurrir en el back office. Entonces, este bus es responsable por concatenar los microservicios, para concatenar los otros sistemas que están involucrados en esto, para que llame, por ejemplo, tareas de RPA, para que envíe datos para analítica y otras cosas así. En general, estas arquitecturas necesitan entonces también de monitoreo muy fuerte para infraestructura y aplicaciones, porque en general son muchos microservicios necesarios para una institución financiera toda funcionar. Es necesario muy DevOps para que tenga automatización. Sin automatización es muy difícil trabajar con una arquitectura compleja de microservicios. Trabajamos con contenedores y muchas veces en arquitecturas híbridas que involucran tanto cosas que están on-premises cuanto cosas que están en la nube o en algunos casos multinube. Esto es el escenario en que yo trabajo há muchos años con mis colegas y que son una expectativa que nuestros clientes en general tienen, ¿sí? Tener su negocio con un funcionamiento omnicanal, con una arquitectura escalable, con una arquitectura estable, con una arquitectura flexible y que tenga una orquestación que hace con que sea posible monitorear y ver todo lo que está ocurriendo en el back office del negocio. Bien, señores, esto es un poco del enfoque y el plano de fondo que utilizamos para las cosas que va a hablar Joana ahora. Se necessitam qualquer serviço, por exemplo, de consultoria, desenho de produtos digitais, planificação de arquitetura, setup, configuração com Camunda, implementação de microservicios, flujos, integrações, orquestrações, assistência técnica em treinamentos, venta de licencia de Camunda para América Latina, podem contar com nós. Acá estão os contactos. E para o caso que vamos falar agora, vamos ver um pouco de como em uma instituição financeira, que é cliente nuestro, não vou citar se é Brasil ou outro país, porque é um caso de sigilo, sí, confidencialidade, pero de uma instituição financeira que temos, no caso é um banco, eles utilizam Camunda como o ESB, ou seja, Camunda é o Enterprise Service Bus de toda a organização. Todo passa por Camunda para integrar com todos os canais e também para todos os serviços que são de back office, todas as coisas internas de contabilidade, financeira, estão também passando por Camunda. O processo que vamos falar agora é um processo de originação de produtos bancários, que em geral tem um fluxo mais ou menos assim. Ou seja, quando um cliente necessita contratar um novo produto de crédito, por exemplo, ello va a acceder a una aplicación, sea cualquier uno de los canales, una banca por teléfono o un cajero electrónico o un canal web o móvil. Y el flujo empieza recolectando datos del cliente. Después ocurre una validación de los datos, se hace una evaluación de riesgos del producto que el cliente está intentando contratar, se hace una parametrización del producto, déjame volver, una parametrización del producto para que el cliente está solicitando con base en su evaluación de riesgos, ¿sí? Y después se formaliza la contratación del producto y se concreta el producto, por ejemplo, siendo un desembolso en la cuenta del cliente. Esta es una visión macro del flujo, pero en este flujo hay un punto muy importante, que es la evaluación de riesgos del cliente, ¿sí? Para que yo pueda ofertar un producto de crédito para un cliente, yo necesito evaluar varios parámetros de este cliente para ver cuáles son los riesgos y también para determinar cuánto yo puedo ofertar, por ejemplo, de crédito para este cliente. Y en este banco que estoy citando, que es nuestra experiencia, para hacer esta evaluación de riesgos,
se utilizó el recurso de DMNs de Camunda, ¿sí? O sea, todas las reglas y los parámetros que necesitan ser evaluados para determinar el riesgo de ofertar crédito para aquel cliente son construidos en DRDs y también en tablas de decisión, y el flujo apenas llama esto y después recibe un feedback del motor de DMN de Camunda. Para explicar mejor cómo esto funciona, mi colega Joan va a hablar para ustedes ahora y hacer una demostración. Buen día a todos. Como habló mi colega Jairo, voy a hacer ahora una presentación de un modelo de un cliente nuestro, pero este modelo es más sencillo y tiene dos reglas, tiene dos tablas con las reglas de evaluación de la cuestión de utilizando los DMN. Voy a compartir mi pantalla ahora con ustedes. ¿Pueden mirar mi pantalla todavía? Sí. Sí, sí se ve. Sí. Acá tienen un ejemplo que es para una solicitud, como habló Jairo, una solicitud para un producto bancario. Pero este es un ejemplo que se puede tener por una solicitud de tarjeta, una solicitud de préstamo, y acá se hace la evaluación sobre las cuestiones de gastos, su puntuación de crédito, todo que los clientes rellenan en este tablero. Entonces, es un proceso que tiene, en este proceso está se poniendo de forma con un usuario, pero viene con de forma automática cuando se hace una solicitud vía REST. Entonces, se ponen los datos, la primera evaluación en esta política de límite, que se va a saber cuáles son los límites que este cliente tiene, y después tiene una consulta para saber cuál es tu puntuación de crédito, y después se evalúa cuestiones para las pólizas de crédito y si la persona puede tener o no su préstamo aprobado o rechazado. Y caso tiene restricciones de crédito, se va a finalizar la oferta y se va a publicar en Messenger con este producto. Caso no, lo préstamo es concedido, hace la configuración de todo los productos, actualiza todo producto y se cierra todas estas cuestiones. Para este proceso tenemos dos diseños de DMN. Acá tenemos un árbol que tiene 4 entradas de datos que se va a mirar o que se puede o no tener los préstamos. Y tenemos lo más sencillo, que es los límites, que se evalúa la gestión de ganancias de una persona. Entonces, es un ejemplo sencillo, voy a acceder acá. Como habló Gerardo, es una forma sencilla, pero se evalúa cuánto son las ganancias de la persona. Entonces, tiene la evaluación de sus ganancias, y cómo se hace esto. Va a salir los límites de la persona y va a seguir como un dato más para la gestión de evaluación de su préstamo. Y acá tenemos también la cuestión de los préstamos actualizados, la gestión. Entonces tenemos primero los ingresos, que hacen un cálculo. Acá tiene todo cómo hacer los cálculos, una forma más sencilla. Hacen los cálculos, en estos cálculos va a salir un score. Entonces, cuando sale este score, tenemos su evaluación de score. En este score podemos saber cómo está su margen para hacer las cuestiones de su posibilidad de obtener créditos. Y cuando recibe acá las dos salidas de estas tablas, tiene la cuestión de nivel de riesgo y la accesibilidad. Entonces, acá tiene los tipos que podemos tener. Entonces, tenemos todos los tipos de resultados. Y vamos a hacer ahora un ejemplo para que puedan mirar cómo se pasan los préstamos. Y acá los diseños de préstamos
que tenemos, lo dicen la solicitud de préstamos. Entonces voy acá a crear una solicitud. Voy a startar una solicitud de préstamo, poner ya tenemos un ejemplo, vamos a poner informaciones de ganancias, de gastos, ya está. Los procesos todavía seguidos. Las políticas de límites ya se pasó también porque ya dijo la decisión. Entonces la tiene la decisión de cuál es la política que persona tiene, cuál es el límite. Podemos mirar este límite, voy a insertar acá la puntuación de crediticio. Voy a hacerlo completo. Todavía también los procesos seguidos. Y como pueden mirar acá, la persona no tiene restricciones de crédito. Y voy a mirar acá porque vamos a ver los resultados de esta tabla es que se puede tener la solicitud de préstamo con los montos que quiere. Entonces puede seguir los procesos y podemos mirar este solicitud acá en decisiones. Tenemos todos los dos. Entonces podemos mirar qué se pasó en este solicitud de préstamo ahora. Y sabemos cuáles las ganancias, su evaluación, acá tienen su salida. Y también tenemos otro tipo, es perdón, tenemos todas las concesiones de préstamos, tenemos cuál es su resultado final. Entonces, cuál es la opción, tiene un nivel de riesgo de medio y es accesible, entonces se puede conceder los préstamos. Y acá tenemos toda la decisión. Los ejemplos que se utiliza mucho acá, en las empresas, hacer toda la decisión en DMN cuando tiene que elegir o tiene que hacer una elección de muchos productos al cliente. Evaluamos todas las cuestiones de préstamo, de puntuación de crédito, sus ingresos, sus gastos. Entonces, acá podemos tener en cuenta todo lo que se necesita en esto. En este caso es bastante simple el ejemplo que pasamos, hasta porque hay un tiempo y también no podemos entrar en muchos detalles de la inteligencia que utiliza la institución financiera, sí, pero también es importante comentar que en este proceso se hacen muchas APIs externas en la evaluación de crédito del cliente para ver, por ejemplo, los burós de crédito externos y la comunicación. Entonces, varios de estos parámetros que van a adentrar y a ser parte de la toma de decisión son obtenidos por servicios externos de otras empresas utilizando varias formas y tecnologías de comunicación, como por ejemplo las APIs, ¿sí? Así mismo es. Tiene muchas empresas externas que nosotros hacemos la consulta de los datos que viene todo de un listado con todas las informaciones de la persona que hizo la solicitud y vamos cargando en el proceso que va a hacer la evaluación. Pero como acá es un proceso más sencillo, ponemos los datos que queríamos y va a hacer también la misma evaluación. Bien, señores, como está programado, también estamos disponibles para contestar preguntas. Si tienen alguna persona que tiene alguna pregunta y Juan, si tiene algún comentario. Sí, si alguien tiene alguna consulta para Jairo, para el equipo de NT Consult, ahí pueden habilitar su micrófono, pueden consultar. Jairo, ahí tengo una consulta. Sí. Con respecto a DMN,
¿Cuál es el requisito principal para poder llevar un modelo de decisión al ambiente productivo? Puedo dejar para mi colega Juan para contestar su pregunta. Dale, dale, Todavía sí. su audio cortó acá. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, la consulta es, ¿cuáles son las consideraciones para llevar un modelo DMN al ambiente productivo? Las cuestiones son más de negocio, ¿no? El cliente quiere tocar todavía en estas reglas, entonces se toma mucho porque las cuestiones en bancos que por cuestiones de campaña se tiene que tocar mucho en algunas reglas, entonces los clientes eligen lo de IBM porque es más fácil hacer los cambios en las reglas, necesita hacer algún cambio, se necesita poner más reglas, entonces se elige lo de IBM y pone las reglas así. Nosotros establecemos en los bancos que trabajamos una cosa que hablamos como un COI, un Centro de Excelencia en Camunda, ¿sí? Que es una comisión, un comité que se responsabiliza por la gobernanza de los sistemas y del BPMS dentro de la organización. Entonces, para cada uno de los bancos que trabajamos, organizamos este grupo y ellos establecen políticas de cómo hacer, por ejemplo, los pases a producción. Entonces, para que una regla que se críe en un ambiente de negocio pase por un ambiente de UAT y se quede en producción, hay políticas que se siguen y son administradas por un comité del Centro de Excelencia. Esto del punto de vista de los requerimientos para que una regla se pueda desplegar en ambiente productivo, sí, pero para la decisión de cuáles reglas se deberían estar quedadas en un DMN o no, hay puntos a evaluar, hay muchas ventajas, en verdad, de se utilizar una forma de esta, y la principal de ellas es la organización de toda la inteligencia de una organización, sí. Al revés de tener varios códigos, scripts en lenguajes como Java, en C Sharp y otras cosas así, con reglas distribuidas en varios sistemas de la organización, es posible entonces concentrar toda esta inteligencia en un local organizado, en un local muy fácil de leer y de mantener, y con esto se tiene una eficiencia mucho mayor en la organización y una reducción muy grande de costos, ¿sí? Porque cuando se necesita cambiar una regla, al revés de cambiar un sistema, de contratar un desarrollador, de hacer un análisis de dónde está esta regla, muchas veces la organización no tiene este control, ¿sí? De dónde están las reglas, cómo están distribuidas en los diversos sistemas. Cuando se utiliza un motor de este tipo, se consigue organizar todo esto, concentrar en un único local y tener mucho más visibilidad de la inteligencia del negocio. Entonces, hay dos puntos, ¿sí? Para esto que habló, una cosa son los criterios para una regla que se crea, pasar de los ambientes hasta llegar a producción, pero otra cosa es decidir cuáles son las reglas que deberían estar en un motor de este tipo y cuáles deberían estar en sus sistemas heredados o cosas así. Ok. Otra consulta, Jairo, Joao. ¿Cómo podemos desacoplar las reglas que están programadas en una aplicación monolítica y llevarlos a un entorno basado en procesos y basado en reglas? ¿Cuáles serían esos pasos? Sí, hay un trabajo penoso ahí, sí, un trabajo grande. Tenemos este caso en varios bancos que tenemos trabajado, sí, hay muchos casos, tanto de la idea de quebrar el monolítico, sí, quebrar el sistema monolítico y transformar esto en un sistema distribuido, pero también tenemos muchos casos recientes de empresas que están partindo de un BPMS que tienen hoy, pero que no es tan bueno cuanto Camunda, para Camunda. Entonces hay dos trabajos de migración que hacemos mucho en varios casos. Uno de ellos es de salir de un monolítico y ir para un monolito y ir para un sistema distribuido, y otro de ellos es de migrar para una herramienta mejor de BPMS. En este caso del monolito es bastante complejo y va a variar mucho caso a caso. Es un análisis muy difícil. En Perú tuvimos una experiencia muy interesante
en un banco peruano que trabajamos justo con esto, ¿sí? Ellos tenían en bancos es muy común tener esto, ellos tenían un core bancario muy, muy antiguo, muy viejo, una plataforma mainframe AS400 de IBM con programación en lenguaje RPG, que no tenía ninguna disponibilidad, por ejemplo, de disponibilizar una app en API REST o para un web, ¿sí? La única forma de hacer comunicación con esto, para hacer integraciones, sería con archivos PCML, que es una lenguaje propietaria de IBM para esta configuración. Entonces, en este caso, tuvimos todo un plan, ¿sí? de etapas para hacer esto aos poucos, donde, en primer lugar, estipulamos que todo tendría un nuevo formato de apificación. Y el primer desafío fue poder exponer las funciones que estaban al core a una API moderna, como por ejemplo Treescale de Red Hat, por ejemplo, un API Gateway, ¿sí? Porque una vez que teníamos las cosas, las funcionalidades en una API Gateway, podríamos entonces conversar con el BPM por API REST y así poder hacer una orquestación. Pero el primer desafío fue esto. Y para esto nosotros creamos un middleware en Java que hacía una conversión automática de archivos PCML para API REST, y con esto podríamos exponer todo lo que había en el core para un API Gateway. Un otro problema que tuvimos es la capacidad. Como es un mainframe, tendría una preocupación muy grande en exponer estas cosas para el público externo y tener una sobrecarga y se caer todo el sistema del banco. Entonces, también necesitamos incluir en esto, por ejemplo, un stream como Kafka al medio para hacer un pool de requisiciones, y a medida que el core tendría condiciones de contestar, vendría las respuestas y entonces seguía los procesos. Entonces, también tenemos este paso. Y con esto, al final, podríamos entonces tener los procesos, las APIs y las reglas de negocio de una forma intermediaria todavía. Porque con esto, ¿cuál fue el próximo paso? Para las funciones del banco una a una que estaban expuestas en API, se comenzó a sustituir por microservicio. Entonces, se removía del core una función, se colocaba en un microservicio, pero utilizando la misma API para que se quedase transparente para todo el resto de las aplicaciones del banco. Este proceso todavía no se terminó, va algunos años tal vez hasta que todo se esté migrado, pero al final tendrá una arquitectura de microservicios distribuida y no más un core antiguo, viejo en mainframe. Y el trabajo es aos poucos, poco a poco. Excelente, Jairo. No sé si alguien tiene en la sala, tiene alguna pregunta para Jairo, para Joao, algo tema funcional, técnico, comercial. Ahí pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? Creo que no, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, no, mi consulta es respecto a si hay alguna experiencia en cómo integrar los elementos de Camunda DMN en aplicaciones JavaScript. O sea, si han construido alguna vez alguna solución que tenga embebido el DMN, pero que contenga una serie de otras características que permitan hacer necesidades que tiene el cliente, ¿no? João, Esa es mi pregunta. ¿quer responder, João? Sí, sí, ya nos pasó esto, lo que pasó en este proyecto es que teníamos un motor con las decisiones de DMN y hacía, en este caso, tenía otras aplicaciones que hacían la consulta a este motor DMN vía API REST y tenía toda la lógica de negocio adentro de este motor. Entonces, se pasó que toda la consulta tenía por solamente DMN sin los procesos y la respuesta tenía y manejaba estos apps externos a Camunda. Algunas veces tenemos la solicitud de los clientes de crear una interfaz, una UI, no la que viene con Camunda, así para mantener las reglas en DMN, sí, tener una interfaz más amigable, por ejemplo, con
un formulario con algunos campos que el usuario va a llenar y con esto ya va a quedar en el motor. Felizmente, el motor de Camunda tiene todo por API REST, ¿sí? Entonces es posible no solo acceder a el motor por los flujos, pero también con sus propias aplicaciones. Tú puedes llamar reglas, puedes hacer manipulaciones, cambios en tu motor utilizando las APIs REST que tiene y crear tus propias aplicaciones. Entonces, no sea con Angular, con React, con otras formas de integración, pero puedes utilizar solo el motor de MN de Camunda como el repositor de reglas y crear aplicaciones arriba de esto, embeber este motor dentro de una aplicación tuya. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Jairo, acá me consultan cuáles son los pasos o qué consideraciones se tiene que tener cuando quiere abordar un tema de DMN, ¿no? O sea, la idea es que esta persona o este cliente tiene su modelo de proceso, ¿no? Está utilizando diferentes compuertas para determinar distintas condiciones o, digamos, la respuesta a esas condiciones, pero ¿cuáles son los pasos para poder representar o reescribir este modelo en BPMN utilizando DMN? Sí, hay en primer lugar algunos criterios. ¿Sí? Es necesario evaluar si realmente es mejor traducir las cosas que están en compuertas para reglas en una DMN, porque hay también ventajas de tener en el flujo algunas partes de las decisiones en compuertas. ¿Sí? Esto porque muchas veces el algoritmo del negocio puede estar representado en flujo y en algunos casos sí, entonces es mejor traer el script, la lógica para una DMN, pero ni siempre. Algunas cosas más simples pueden estar con compuertas, sí, y es bueno porque trae una buena visibilidad y es muy más fácil de hacer un análisis de un flujo que un análisis de un código. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las empresas al utilizar BPMS perciben que al revés de construir todo un código y un sistema en Java o en C# o en otro lenguaje, es más fácil crear un flujo en BPM que es muy más legible, mucho más fácil de compartir con la área de negocio y utilizar estos recursos al nivel de código, ¿sí? Pero cuando tienes decisiones muy complejas, con muchas opciones que necesitan de un tiempo muy rápido de procesamiento, o sea, el cliente necesita de una respuesta rápida y esto tiene una concatenación con resultados anteriores, mucho, por ejemplo, en este caso que hablamos de una evaluación de crédito del cliente, ¿sí? No sería posible hacer esto en flujo, entonces nosotros pegamos todas las etapas del análisis, que son varias, que necesitan de muchos datos, que necesitan de un procesamiento rápido, y colocamos estos en DMN para dos cosas. Una, tener un flujo más limpio, más fácil de entender, y otra, para que el resultado sea del desempeño de la solución sea factible para el usuario, ¿sí? Pero ni siempre las decisiones tienen que estar en el motor. Algunas veces sí, es interesante que esté en un flujo mismo. Entonces, el primer paso es hacer esta evaluación. Después de eso va a depender de cuál es el caso, si puede tener pasos distintos. Ok, de acuerdo, Jairo. No sé, antes de culminar con el evento, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, una pregunta. En todo caso, ¿hay algún criterio de repente específico para poder, o sea, cambiar de repente algún determinado número de compuertas por algún DMN? O sea, de repente si ya llegó
al punto de tener 3, 4, 5 compuertas que ya me hace muy complejo el flujo, pasarlo a la parte de DMN? O sea, ¿algún criterio de esto? ¿O depende de la No hay complejidad de la una, compuerta? no hay una regla estándar que puede ser aplicada a cualquier caso, sí. Mi sugerencia sería para evaluar caso a caso. Evaluar el contexto, sí. Por ejemplo, tus flujos son para qué proceso de negocio. Este proceso de negocio tiene cuál necesidad, ¿sí? Cuál, por ejemplo, es la volatilidad. Ocurren cambios en estas reglas con mucha frecuencia. ¿Cuál es el tiempo que la persona va a quedar esperando por una respuesta del flujo? Entonces, hay varias preguntas, en español, preguntas que necesitamos hacer para entender tu caso y entonces tomar una decisión si es mejor para aquello caso extraer estas compuertas y colocar en un motor de reglas o no. Con Camunda, por ejemplo, yo acompaño a unos años, por ejemplo, había el caso de 24 Fitness en Estados Unidos, que es uno de los mayores casos de uso de Camunda del mundo, sí. Me acuerdo mucho del arquitecto de ellos hablando que para ellos habría muchas ventajas de tener el algoritmo de sus sistemas en flujos. O sea, los flujos no representaban solo procesos de negocio. Los flujos también muchas veces eran algoritmos de las aplicaciones, pero como eran visuales, tenían una ventaja muy grande en la hora de hacer mantenimiento de esto y rapidez de desarrollo. Cosas que en código de Java o de otra lenguaje tomaría muchas líneas. En un flujo BPM es muy simple de hacer y el Camunda se queda responsable por hacer con que la cosa funcione con sus algoritmos internos. Entonces, economiza mucho código, pero ni siempre esto era incluido en DMNs. Muchas veces estaba en flujos mismo. Y la decisión si va a quedar mejor en una DMN o en flujo va a depender mucho del contexto, sí. Es necesario analizar, ver los parámetros, los requerimientos, el flujo de negocio, quién está utilizando, cuál el tiempo que es necesario, todos estos puntos. No tenemos una regla estándar para esto. Ok, muchas gracias. Ok, sí, digamos, hay diferentes casuísticas y hay que evaluar, ¿no? Dependiendo de la complejidad del proceso o del requerimiento del cliente, etcétera, ¿no? Sí, bueno, simplemente para resaltar que Camunda, digamos, en su motor considera la interpretación de reglas, ¿no? Es una de las características que tiene Camunda, uno de los beneficios que tiene dos motores, ¿no? Uno para interpretar BPMN y otro para interpretar DMN, procesos y reglas de negocio. Creo que eso lo hace muy atractivo, ¿no? Muy atractivo, digamos, para desacoplar el tema técnico y comenzar un desarrollo de procesos y reglas desde el punto de vista del negocio, ¿no? Luego llevarlo ya a la automatización. Pero digamos, esa es una de las ventajas que tiene Camunda, ¿no? Que tiene una notación de desarrollo de software basado en procesos 100% basado en estándares internacionales, ¿no? Eso es lo importante. Otra de las características fundamentales es la arquitectura, ¿no? Digamos, Camunda te ofrece el API REST. Con el API REST tú puedes enviar información, recibir información de cualquier aplicativo, Internet de las Cosas, X, Y, Z tecnología, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene Camunda. Bueno, ya estamos llegando a culminar el evento. Bueno, eso ha sido toda la presentación. Bueno, agradezco a María Alcántara, a Gerardo Manzano, a Jairo, a Joao, ¿no? Al equipo de NT Consul por participar en este evento. Nosotros ya venimos haciendo eventos desde el año pasado, ¿no? Iniciamos en junio el evento de Camunda en idioma español y bueno, este año estamos comenzando con mucha fuerza y de acá nosotros nos volvemos a encontrar cada trimestre, ¿no? Nosotros hacemos eventos cada trimestre. Igual yo les voy este evento está siendo grabado, les voy a compartir aquí el link del canal en YouTube en donde ustedes van a poder ver
la grabación del evento y como les comenté, hay bastante información técnica de Camunda en español, son videos técnicos, ¿no? Acerca de Camunda. Igual, entonces estamos en contacto con todos los participantes. A ver, voy a proyectar rápidamente antes de que nos podamos ir. A ver, por aquí, a ver, me dan un momento, por favor. Ok, estos son los datos de mi contacto, ¿correcto? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Beltrán Rebasa y son los datos del contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn, en YouTube, mi correo, en Telegram o en GitHub, ¿no? Entonces, vamos a continuar haciendo los eventos y esperamos más adelante poder tener también la participación de Nete Consul, porque ellos tienen varios casos de éxito, ¿no? No solamente en banca, sino otros casos de éxito que ya lo iremos mostrando más adelante. Bien, entonces, sí, Jairo, te escucho. Puede contar con nosotros. Sí, claro, de hecho, de todas maneras, ¿no? O sea, hay bastantes casos de éxito en Camunda, sobre todo ustedes que son socios estratégicos, ¿no? Y reconocidos por Camunda en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Igual los estamos considerando para los próximos eventos. Igual, si cualquier persona que está en la sala desea participar presentando algún caso, alguna experiencia técnica, igual no duden en contactarse conmigo para poder agendar una reunión y poder para que ustedes puedan participar más adelante en los próximos eventos que estamos organizando. Bien, entonces esto ha sido todo en esta reunión. Les agradezco a todos los participantes su tiempo más que todo, ¿no? Para poder compartir experiencias, conocimientos acerca de DMN, que no es muy, bueno, en América Latina no está muy difundido. BPMN sí, pero DMN todavía no. Pero igual estamos en ese camino de difusión de las reglas de negocio y en tratar de complementar con el tema de procesos. Bien, entonces eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Pasen bien, hasta luego. Nos vemos, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Muchas gracias.